Yo soy Luis Alberto Rubiano, soy periodista y teólogo y en esta condición participo en la Mesa Social por la Paz en el Comité de Impulso. Entonces la primera pregunta que se le ocurre a uno es decir, bueno, ¿qué es la Mesa Social por la Paz? Pues la Mesa Social por la Paz es un colectivo de personas y de organizaciones que tienen en su mira la incorporación del tema social en los diálogos para obtener la paz. Y eso lleva a plantear entonces qué entendemos por paz. Entonces debemos decir que la paz remonta el asunto de fin al conflicto armado interno. La paz, entonces, desde esa perspectiva, sobre todo desde la perspectiva cristiana de la que yo hago parte, y desde la perspectiva cristiana con nombre y apellido de la Reforma Luterana, tenemos una visión donde se incorpora que hay que dialogar en una negociación para ponerle fin a los problemas estructurales que han dado origen al conflicto armado interno en nuestro país. Entonces ahí salta la pregunta, bueno, pero es que el gobierno ha planteado que no se va a modificar el modelo económico. Y entonces ese es el punto donde encontramos que la Mesa Social por la Paz tiene un papel que jugar en el tema que queda, el de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, la sociedad reclama la participación en esta mesa de una manera que no sea un apéndice, es decir, que se va y se vota corriente, sino que realmente debe tener una participación vinculante, es decir, que lo que digamos nosotros y nosotras en el marco del proceso de negociación con el ELN deba tener una expresión real de solucionar el conflicto social y económico del país. Al fin y al cabo, pues sabemos que el conflicto no solamente pasa por la lucha armada, sino que pasa también por el tema económico y social. No en vano nos hemos ganado el deshonroso, a veces dicen que segundo, a veces dicen que tercero, más desigual de los países en el mundo. Entonces esto necesariamente implica que como organizaciones de carácter social que hacemos parte de la mesa del Comité de Impulso, esperamos desde nuestra visión que se establezcan mecanismos para solucionar esos problemas sociales y económicos. Yo personalmente no creo que haya que modificar el modelo económico para encontrar, si no más equidad, por lo menos romper la línea estructural de la absoluta inequidad que hay en el país. Sobre eso podríamos discutir largamente. De hecho, la carrera de economía en Colombia dura 5 años, donde se pueden hacer todos los manejos de modelos económicos, de economía política y de matemáticas para solucionar los problemas. Entonces sería supremamente extenso nosotros discutirlo acá. Pero si nosotros tenemos en la mente esto,
es lo que nos permite entonces que en la Mesa Social por la Paz nos encontremos organizaciones de carácter social, organizaciones de carácter político, organizaciones de carácter religioso, para discutir desde esa riqueza de visiones cómo solucionar los problemas que aquejan a la sociedad. Entonces ahí podemos plantear que el marco realmente tiene que ver el punto de vista de la equidad, no es necesariamente, porque es que cuando se habla de solucionar los problemas de equidad, los ricos piensan automáticamente que estamos discutiendo sobre la eliminación de la propiedad privada. No, no es la discusión sobre si se elimina o no se elimina la propiedad privada. No es si, como dicen siempre los elementos de la extrema derecha, que es que se va a entregar el país a una cantidad de personas que tenemos cero conocimiento en el manejo de la política económica, y entonces vamos a llevar al país al caos, a la catástrofe, y automáticamente dicen Venezuela. Nosotros, las personas que hacemos parte de las iglesias, tenemos la concepción que por qué tenemos que mirar a un país en crisis como Venezuela, y por qué no podemos mirar más bien unos de los países que, por ejemplo, un académico como Jeffrey Sachs ha dicho que deben estar en el horizonte, en la mira de nosotros, los países atrasados. Esos países, para que no nos vayamos de bruces cuando podamos discutir, son países eminentemente cristianos, son países provenientes de la Reforma Luterana. Me estoy refiriendo a Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Holanda. Son países que han logrado solucionar los problemas sociales y económicos. De pronto también no hay problemas de conflicto político. Entonces yo le digo a la gente, bueno, desde esa perspectiva es que podemos nosotros mirar un modelo económico que nos enrute a la solución de los problemas de justicia y dignidad de nosotros, el pueblo colombiano. La mesa social entonces recoge todo lo que son las aspiraciones de carácter económico-social del pueblo colombiano y que se expresan en la mesa a través de algunas organizaciones que son absolutamente definidas en favor de la solución de los problemas del pueblo colombiano. Entonces hace parte el Congreso de los Pueblos, hace parte la Cumbre Agraria, el Coordinador Nacional Agrario, hace parte Minga, y hacen parte una serie de organizaciones de ese carácter social que buscan la solución ya de los problemas colombianos. Hace parte lo que se llama la Cumbre Mineroenergética, hacen parte las plataformas como Agua Viva, es decir, las plataformas que buscan solución a los problemas. Pensamos que si nosotros entramos en diálogo con el gobierno nacional, que si entramos en diálogo con los empresarios, que si ingresamos en el diálogo con la insurgencia armada en este momento que es el ELN, podemos contribuir decididamente a la solución de estos problemas. No se trata, como dicen muchos de los opositores,
de hacer la revolución por decreto, no, es de solucionar los problemas de absoluta inequidad que hay en el país. Eso en torno al tema del diálogo de Quito. Pero también la Mesa Social para la Paz nos hemos planteado, bueno, ya se llegó a un acuerdo con las FARC. Entonces nosotros pensamos que debemos contribuir desde la perspectiva que tenemos como pueblo, que busca la paz con justicia, con dignidad, con equidad, a ayudar en el proceso de consolidación de lo acordado en La Habana. Ahí hay una gran perspectiva de participación y por eso la Mesa Social también cuenta en algunos momentos con mayor protagonismo con la Marcha Patriótica, cuenta con su presencia, con otros menos, pero nos encontramos de todos modos las personas que buscamos la paz entendida desde la perspectiva política, pero también las organizaciones que entendemos la paz entendida desde la perspectiva económica y social. Ese es el quehacer al cual nosotros nos dedicamos, es el quehacer al que nos dedicamos, pero también desde la perspectiva que tenemos cada uno. Por ejemplo, en el Comité de Impulso de la Mesa Social, desde hace prácticamente desde su fundación, la Mesa de las Universidades por la Paz, de la cual una de las primeras universidades signatarias o promotoras de los temas de la paz es la Universidad Cooperativa de Colombia. Se han encontrado desde la perspectiva académica, porque es diferente la perspectiva que nosotros tenemos desde lo académico, el tema de la paz. Por ejemplo, podemos decir que Lederach o Galtung son grandes intelectuales que tienen una visión de la paz y de cómo negociar el tema de la paz desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva eminentemente popular hay unas ideas de cómo buscar la solución a los problemas sociales y económicos. Como ya me están haciendo seña que se acabaron los 10 minutos, no sé si realmente me queda un segundo o no. De todos modos, entonces podemos sí, hacer preguntas. Espero que no me corchen. Alberto, muchísimas gracias por tu intervención. Vale la pena señalar en el contexto que Luis Alberto nos ha planteado varias cosas, y ahí les invito y las invito a que vayan pensando sus preguntas. En primer lugar, esa relación entre los acuerdos firmados por las FARC y esta perspectiva de negociación con el ELN. Tenemos que decirlo porque históricamente no ha habido un país que tenga una circunstancia semejante. Dos negociaciones de paz, una tras de otra, sobre la misma problemática con actores diferentes y en dinámicas diferentes. Eso es un desafío para la participación, desafío para los actores de la sociedad civil. Entonces, un primer elemento. Lo segundo, por supuesto, el tema de la participación política y la búsqueda de la equidad, que son elementos de la lucha política, pero enseguida de esa lucha política, el enmarque de lo que significa el tema económico. Y el tema económico, por supuesto, relacionado con el modelo económico. Ya es donde empieza un debate importante. ¿Requiere la paz una modificación del modelo económico, como lo sugiere hoy el artículo del Espectador? ¿Sí? Planteamos ya la pregunta en el país. ¿Debe haber un modelo económico diferente, un modelo económico para la paz? Entonces, en ese marco de ideas y otras que seguramente se me escapan, tienen la palabra para que
tú puedas al final hacer un cierre. André, por favor. Vamos a eliminar un momento las papeletas de preguntas y por favor, breve. Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta haciendo una acotación a algo que dijo Germán, y es que hay un proceso que quizás se parece un poco a Colombia, que es el proceso en Filipinas, donde se hizo una negociación primero con el MNLF y después continuó una negociación con el MILF, pero esa negociación duró 16 años y medio, que es un tiempo bastante largo. Y aquí yo tengo una gran preocupación en clave de la negociación con el ELN, y es los tiempos políticos. El año 2018 plantea un escenario muy complejo donde el Centro Democrático está en una campaña para llegar al poder de nuevo. Y mi pregunta es, ¿qué impacto podría tener en las negociaciones de paz con el ELN un cambio en el mapa político del país? Y segundo, ¿eso qué afán le pone o eso qué implicaciones tiene en la mesa de Quito en este momento para tratar de avanzar lo más rápido posible en concretar acuerdos con el ELN? Gracias, André. Gran pregunta. Por favor. Buenos días para todos. Yo vengo del departamento del Tolima. El día domingo se hizo una consulta popular en la ciudad de Cajamarca y la promovieron los movimientos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué tanta fuerza podemos tener los movimientos sociales en la construcción de una democracia más participativa? Que al paso le salió al señor ministro de Minas y Energía a decir que con consulta o sin consulta los proyectos de minería seguían. La paz comienza por eso, brindarle la oportunidad a los movimientos sociales que exijan lo que hay que hacerse, ¿no? Está en juego el agua, no de Cajamarca, sino de muchas regiones. Gracias. Muchísimas gracias. No sé, ponemos al tanto de esta consulta, que ha sido un hecho un poco paradigmático de la participación en Colombia y sobre todo alrededor del tema del extractivismo, en este caso particular en el Tolima. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Bien, entonces, hacemos esta. Muy buenos días. Mi nombre es Carmen Chindicue del Consejo Regional Indígena del Cauca, y yo tengo una pregunta teniendo en cuenta pues la pregunta que acaba de pasar, me animo a hacerla. En el Cauca hoy estamos en dos sitios, Río Blanco, Sotará y un lugar donde se llama El Pital, porque hay presencia de nuevos actores. Si bien es cierto, la FARC y el gobierno ha firmado un acuerdo, pero ya aparecen, digámoslo así, el reemplazo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No sabemos si es el ELN. Sabemos que hay presencia del paramilitarismo, y hoy quien hace defensa, como en todas las regionales, por el agua, por la vida, por el territorio, está siendo marcado, y al Consejo Regional Indígena del Cauca es pan de cada día que lleguen los panfletos amenazantes, y más adelante hemos mirado que no termina solo en amenazas. Esa es la gran preocupación en nuestros territorios. Muchas gracias. Bueno, entonces cerremos esta ronda de preguntas. Luis Alberto, tienes la palabra para desatarnos. Bueno, empiezo por la tercera, ¿no? Esa es una pregunta más para los compañeros de las FARC y del ELN, pero precisamente yo hablaba con algunas personas de iglesia, discúlpenme que siempre hable como desde la perspectiva de iglesia, pero es que es con la gente que yo me relaciono realmente. Y más o menos anoche hablaba precisamente con personas de este sector, ahí lo del Bordo, lo de Argelia, etcétera, y me decían, nosotros
no sabemos de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en este sector. No me lo dicen militantes del ELN, ¿no? Porque creo que el comandante Pablo Beltrán en el día de ayer, hoy no, creo que fue ayer, le preguntaban sobre el tema y él decía, nosotros no tenemos presencia ahí, no estamos haciendo copamiento de los espacios, pero parece que no le creemos. Entonces, yo pues desde la perspectiva de lo que conozco, yo no milito ni en las FARC, ni en el ELN, ni en el EPL, ni en el Partido Liberal, ni en el Centro Democrático, ninguno. Yo soy un militante de las fuerzas cristianas, comprometidas eso sí con el tema social. Nunca me van a escuchar que dé una respuesta desde la perspectiva del pastor Arrázola y su mujer. Entonces, desde esta perspectiva tendríamos que decir que no hay presencia del ELN ahí, indudablemente no puede haber presencia de las FARC porque ellos acaban de dejar el sector. Entonces ahí sí, como se dice popularmente, blanco es, gallina lo pone, frito se come y se llama huevo. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Bueno, lo hemos dicho todos, yo lo digo de pensamiento. En el tema de Cajamarca, yo soy tolimenso también, mi hermano. Yo soy de la hermosa ciudad de Los Puentes, Honda. Indudablemente el tema de Cajamarca, yo no logro entenderlo cuando dicen los ministros que no es vinculante la decisión del no. Yo digo, bueno, ya les aclaré que yo no soy abogado, lo cual no significa que no me haya tomado el trabajo de conocer la Constitución de Colombia. El tema de la Constitución de Colombia es en materia de participación, dice que la participación es obligatoria, ¿cierto? Es decir, cuando hay temas que atañen a la sociedad, se debe consultar la voluntad popular y se manifiesta de manera específica absolutamente los temas que tienen que ver con etnias y a través, por ejemplo, del consejo, de los consejos o de las juntas administradoras locales, consultar la opinión ciudadana y los resultados que de ella emanen entonces son de obligatorio cumplimiento. Se podrá decir desde la perspectiva jurídica que es que el Estado es el propietario del subsuelo. Entonces yo digo, bueno, pero es que yo soy el propietario del suelo. Entonces, y el suelo está por encima del subsuelo. Entonces, ¿qué es? ¿La gallina o el huevo? Bueno, ¿qué sugeriría yo ahí en eso? Bueno, que el pueblo colombiano, específicamente el de Cajamarca, como se expresó, tiene que potenciar su presencia en la lucha social ahí. Y yo le diría a los amigos de Cajamarca que vinculen la iglesia. La iglesia tenemos un mandato a través de la carta a los romanos en el capítulo 8, no recuerdo si es el versículo 24. Curtis, ¿es el 24? Es que aquí hay un amigo mío que nos encontramos hoy por casualidad, él es doctorado en tema de derechos humanos de la Universidad de Denver, pero el capítulo 8 de la carta a los romanos, donde dice que la creación gime con dolores de parto y espera su redención por parte de nosotros los creyentes. Es decir, es una obligación de un creyente cristiano en este caso, ir a la defensa de la creación que gime con dolores de parto. Esa es
una manera en que tenemos para acercar a esos cristianos en el tema de Cajamarca, pero también de allá de la zona de Argelia, del Pital, de Cravo Norte, etcétera, etcétera. Y entonces me dice el tema de la negociación que ya toca a su fin en este gobierno. Me imagino que aquí las personas que tienen mi edad, por lo menos, leyeron en los periódicos de la época, vieron en los noticieros de televisión de la época que se hablaba de la guerra de Vietnam, una de las guerras más feroces, terribles, que se han librado. Fue todo el poder del imperio contra un pueblo que demandaba su liberación. La guerra del Vietnam empezó a solucionarse cuando el pastor luterano Christian Niemöller se fue a Vietnam, cogió la dirigencia de Vietnam, se la llevó para París, los puso a hablar ante los medios de comunicación social y empezó entonces a plantearse que había que terminar ese horror. ¿Esto qué quiere decir? No hay tiempo ni lugar para negociar la paz de un país. Vietnam es un ejemplo en que se negoció en medio del fuego, en medio de la guerra, en medio de los horrores más horrorosos que se puede uno imaginar. Fue una guerra donde el imperio puso toda su maquinaria de guerra para derrotar, donde se experimentaron una cantidad de elementos de guerra tremendos. Sin embargo, se discutió. ¿Esto qué significa? Pues significa que el proceso del ELN, si bien se está dando en un gobierno que ya tiene el sol a las espaldas, con muy poca credibilidad en la opinión pública, puede negociarse. Yo le he escuchado a la mesa de diálogo del ELN con el gobierno y al mismo Juan Camilo Restrepo, que han dicho: vamos a negociar dentro de la metodología acordada, sin premura, pero de manera eficiente. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alberto, y creo que nos da apenas un par de minutos para hacer comentarios. Me agrada mucho esta conversación porque justamente es polémica y haría referencia principalmente al hecho de el desafío que tiene el ELN de acercarse como colectividad política, no como ejército, sino como colectividad política a la negociación. Existe una gran tentación en los territorios de ocupar los territorios dejados por las FARC y a lo que eso corresponde. Pero el desafío para el ELN es dejar atrás esa tentación y convertirse en una colectividad política que pueda afrontar el tema de la paz. En el caso el caso del Tolima, es un caso clásico de cómo la movilización tiene que empezar a dar pasos hacia un debate sobre los modelos de desarrollo. Y ahí, con esta intuición que a veces me falla, podría pensar que la economía social y solidaria puede tener ahí una respuesta. Es decir, bien la movilización, pero hay que crear la propuesta. Y en ese campo creo que eso es fundamental. Y frente a los tiempos políticos son emocionales. Este país no se mueve solo sobre la ingeniería de la paz, se mueve principalmente sobre el tema de la emoción de la paz.
Está en este momento expuesta el alma y el espíritu de la nación colombiana con respecto a crear el sentimiento de paz. Si aquí, más allá de los cálculos políticos, no ganamos el sentimiento de la paz, no hay paz. Bueno, Luis Alberto, muchísimas gracias, muy gentil.